Hoy es un día muy especial. Entonces estuvimos ahí por Niembulton, en un colegio muy numeroso, aquí 300 alumnos del Pablo Bogarín, donde honramos al Día de la Bandera. Hablábamos de la bandera, de lo que significó para la historia de nuestro país. Hablábamos de un debate que todavía no terminó entre los paraguayos en el Congreso, si por qué tenemos dos escudos y escudos distintos en cuanto a los colores y a la posición de nuestro león famoso, si vive hacia afuera, si vive hacia adentro. Y eso fue objeto de debate dentro del Congreso. Y le decía a la actividad indecible. Hoy es un día para recordar como la más importante en un evento. Cuando uno va a otros países del mundo, hasta nos acercamos a ver cuándo bajan la bandera, cómo la doblan, cómo la tratan, y sacamos fotos. Y países de la región lo tienen de tan alta estima que a veces nosotros los paraguayos lo tenemos de cualquier manera. Eso habla un poco de recuperar el sentido patriótico, por más que algunas críticas vendrán de algunos sectores. Estamos amplios para recibir las críticas. Cuando un día dije, es lo más importante de un evento, más que un ministro y un presidente. Y el acto empieza cuando ingresa el pabellón, la bandera, y cuando se retira. Es lo más importante. Pero ¿cómo un trapo va a ser más importante que una autoridad? Y por ahí señalamos, la bandera no se pone por el cuello de cualquier manera y teniendo los escudos. Y por ahí decía, pero vos me vas a indicar de cómo usar un trapo. Algo está pasando. Y hoy hablamos de patriotismo con situaciones críticas. Entonces tenemos que volver a reinstalar los valores en todos los niveles. Y estos valores muchas veces se conquistan en los hogares o vienen en los hogares y hacen que se trasladen dentro de nuestros colegios y luego pasan a ustedes. Y es ahí donde se genera el sueño de un alumno